Hola, soy Benjamín Prado y voy a contar la historia de cómo ir a comprar una barra de helado me hizo amigo de Rafael Alberti y me convirtió en poeta. Benjamín Prado es alto, altísimo, delgado y entusiasta, inconfundible con ese flequillo suyo un poco todavía de adolescente. Es poeta, crítico literario, letrista de canciones, novelista y acaba de publicar en Alfaguara el último caso por el momento de su investigador Juan Urbano. Todo lo carga el diablo se titula. Pero hoy nos habla de su encuentro con 17 años en COU con Rafael Alberti, el poeta de la melena al viento y la gorra azul de marinero. Bueno, pues los 17 años es la edad de Rimbaud, la edad de la poesía, por lo tanto, y yo tenía esa edad, 17 y 18, cuando estaba estudiando en un instituto de Las Rozas, el COU, y un profesor de literatura llamado Fernando Borlán, de quien siempre hablo mucho, al que le he dedicado algún poema y demás, pues me dijo: ¿a ti te gusta escribir? Vete a leer ahora mismo sobre Los Ángeles de Rafael Alberti y Poeta en Nueva York de García Lorca. Encargué sobre Los Ángeles, que eran unas ediciones que recuperaban la obra de Alberti después de estar 38 años de exilio, publicada la editorial Seix Barral. Y esa tenía en concreto sobre Los Ángeles, Sermones y Moradas, y Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, es decir, 3 libros de la parte surrealista de la obra de Alberti. Rafael Alberti, todos le recordamos elegante bajando del avión que le devolvía a España en abril de 1977. Pantalón claro, americana cruzada y un pañuelito al cuello. Eso y su melena blanca altiva que se convertiría casi en seña de identidad junto a aquellas camisas estampadas veraniegas de colores vociferantes que llevaba. Sería diputado, premio Cervantes y uno de los poetas más populares, queridos y admirados de su tiempo. Fue ese mismo año cuando en Las Rozas, mientras tanto, Benjamín Prado empezó COU, preámbulo del encuentro con aquel profesor y la literatura y con el propio Alberti, no se lo pierdan, con quien inesperadamente se topó una mañana en un bar cerca de su casa. Con la suerte que me caracteriza, para los amigos sobre todo, al día siguiente exactamente de haber leído el libro, después de comer mi padre me mandó a comprar una barra de helado para el postre. El helado era en un bar que estaba a 50 metros de mi casa. Entré allí y ahí estaba Rafael Alberti. Y yo me acerqué a él y le dije: hombre, pero usted es Rafael Alberti. Y él me miró así, era un poco desconfiado al principio. Le dije: bueno, yo es que he leído su libro sobre Los Ángeles. Y me dijo: ¿ah, sí? ¿Qué te ha parecido? Y yo, con la arrogancia absurda de los 16 años, le dije: no está mal, pero a mí el que me ha gustado es el otro. Me dijo: ¿qué otro? Digo: ese que se llama Sermones y Moradas. Me dijo: te invito a un gin tonic. Claro, hay que contar que Alberti estaba harto de sobre Los Ángeles, porque como era su obra maestra, cada vez que alguien le hablaba sobre Los Ángeles, Rafael decía: sí, bueno, pero yo he escrito más de 45 libros, los más populares y los más comprometidos y no sé qué y tal, ¿no? Entonces le encantó que yo le hablase del otro también. Sobre Los Ángeles y Sermones y Moradas, escritos los 2 libros a finales de los años 20 y que son, en palabras de Caballero Bonal, los inventarios tormentosos de una crisis. Libros de su etapa surrealista con los que Alberti anuncia el final de esa crisis personal devastadora, como él mismo la definió, motivada por problemas de salud, económicos y la pérdida de la fe religiosa. Soy inmortal, dice en uno de sus versos, no tengo quien me hiera. Alberti se le define muy bien con un par de poemas que yo le he dedicado, no con los poemas sino con el título, que es El vividor. Rafael era un vividor en el buen sentido de la palabra, no sé si lo hay malo. Disfrutaba de cada conversación, de cada comida, de cada viaje, de cada lectura. Era una cosa verdaderamente extraordinaria. Me da la sensación de que también yo conocí a un Alberti recién, casi regresado un poquito después a España, aquel que decía que se había ido con el puño cerrado y volvía con la mano tendida. Y él quería disfrutar un país que le habían robado durante 38 años, ¿no? De manera que los viajes con él, por ejemplo, a recuperar sus lugares de la infancia por Cádiz, pues eran memorables. Claro, además Rafael era un hombre con una memoria poética inaudita. Poética digo porque es que pasaba por un sitio donde había estado Bécquer y se acordaba de un poema de Bécquer. Pasaba por un sitio al que remitía un poema de Rubén Darío y lo decía. Era como viajar con una enciclopedia, ¿no? Una cosa increíble, ¿no?
Pues era Benjamín Prado quien hoy nos hablaba de aquel encuentro suyo con Alberti cuando su padre le mandó a comprar una barra de helado a un bar cerca de su casa. Nos hablaba también de aquel libro que leyó unos días antes sobre los ángeles y de cómo le voló cuenta literalmente la cabeza. Así andamos. Su último libro, Todo lo carga el diablo, acaba de llegar a las librerías. Se lo recomendamos.